Hola, buenos días y bienvenidos al tercer día del Cluster Summit 2022. Mi nombre es Polkan García y durante los siguientes minutos quiero compartirles cuál es la visión de la nube respecto a todo el componente cultural que no tiene que ver directamente con tecnología. Así que cuando empezamos a ver en perspectiva qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en esas compañías que pueden tomar cambios rápidos, que pueden reaccionar a las necesidades de sus clientes de manera eficaz y veloz, y por qué esas otras compañías que lo intentan, invirtiendo presupuesto, invirtiendo tiempo y gente, no lo logran, empezamos a identificar una serie de componentes y de elementos que caracterizan esas compañías que logran acogerse a los cambios y a las necesidades que sus clientes tienen. Y cuando empezamos a profundizar en este concepto, lo que nos encontramos es que el espectro de TI en las organizaciones es muy amplio. Hay compañías que en general están preparadas para el cambio, están preparadas para que el cambio sea permanente y constante, están preparadas para que ellos puedan encontrar modelos en los cuales puedan construir de manera permanente con lo que sus clientes y el mismo mercado demanda. Y otras compañías en donde el cambio no está predeterminado, el cambio buscan evadir ese cambio de manera permanente, buscan que el cambio siempre esté en un ambiente de control. Y lamentablemente después de esta pandemia creo que nos quedó claro que tener esos escenarios de control es cada vez más complejo. Mañana sucede algo y las condiciones de mercado en general cambian de manera permanente. Y ese cambio tenemos que poder entender cómo las organizaciones hoy por hoy lo están procesando, lo están entendiendo. Y es por eso que no solo hablamos de organizaciones que operan de una manera distinta, en donde ese cambio es permanente, que tienen alta frecuencia, sino también compañías que son capaces de entender que ese modelo típico de las economías de escala cambió. Y ese mismo modelo hoy por hoy lo reconocemos como compañías en las cuales han mutado a las economías de velocidad. Y esa brecha, cuando comparamos de nuevo esas organizaciones, esas compañías que operan rápido, que son capaces de abrazar el cambio, que son capaces de entender las necesidades de sus clientes y tomar rápidamente acción, y esas compañías que no, nos damos cuenta que más del 90% de las compañías en nuestro espectro de mercado están realizando algún tipo de proyecto de esfuerzo de digitalización. Mientras que de esas compañías, de ese 90%, apenas el 16% siente que de alguna manera está respondiendo a la disrupción digital que estamos viviendo. Y es que esta disrupción, naturalmente, después de la pandemia, se aceleró un montón. Ya no necesitábamos de un fin de semana en donde todo estaba controlado, en donde pensábamos que nuestra compañía seguía funcionando como regularmente la conocíamos. Empezamos a pasar una compañía en la cual empezaron a demandarse necesidades de un fin de semana al otro, en donde estar disponible, tener aplicaciones, tener capacidades digitales era un reto. Y eso lo que nos ha demostrado todo este tiempo, nosotros como Amazon Web Services hemos visto, tomando datos de más de 2.000 compañías que se han transformado exitosamente, hemos buscado entender qué es lo que las ha hecho distintas, por qué esas compañías están pudiendo dar pasos alineados y gestionados por la velocidad, por qué ciertas compañías están pudiendo cruzar esas brechas. Y nos encontramos que más del 67% de las compañías creen que necesitan tener capacidades digitales, que eso significa naturalmente seguir siendo competitivos. Es que no estar en ese plano digital lo que ha terminado es relegando algunos tipos de compañías e incluso de industrias que se han visto obligadas a digitalizarse. La digitalización no aparece únicamente como un diferencial. Antes seguramente lo podíamos ver como un diferencial. En este momento la digitalización es una necesidad de competencia. Y por más de que se estén llevando proyectos, se estén haciendo proyectos y se tengan iniciativas, no se resuelven solo con tecnología. Hay que incorporar la cultura de la compañía, hay que incorporar prácticas de gestión permanente dentro de su modelo de operación. Cuando empezamos a revisar esas compañías que empiezan a dar ese salto, que entienden que la cultura organizacional tiene que cambiar, que empiezan a entender también que la manera de hacer las cosas, de entrenar sus equipos tiene que cambiar, empiezan a ver resultados muy rápidamente. Cuando estas compañías comienzan este proceso y ya tienen algún tipo de madurez, obtienen cerca del 46 veces más agilidad, más tiempo de respuesta y más capacidad de entrega que una compañía tradicional. Y aquí es donde aparece el concepto de lo que es una compañía de baja frecuencia y una compañía que opera en alta frecuencia. ¿Qué será operar en alta frecuencia? Tomar decisiones rápido,
tomar decisiones rápido y tomarlas bien, ser capaces de ajustarse al cambio, abrazar el cambio y tomarlo dentro de su estructura como parte de su naturaleza. Mientras que una compañía que opera en baja frecuencia tiene altos ciclos de gestión y lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué estas compañías se siguen moviendo lento? Es curioso entender por qué hay compañías que siguen queriendo moverse lento y están fuertemente vinculados cuando empezamos a buscar una respuesta en la deuda técnica. La deuda técnica sigue siendo ese fantasma que nos persigue organizacionalmente, porque seguimos teniendo lastre tecnológico, lastre operativo, lastre de procesos, que siempre, cada vez que intentamos aplicar un cambio nuevo, tenemos que empezar a revisar y qué hacemos con lo que tenemos, con todo ese espectro de soluciones que seguimos teniendo, que no logramos centralizar, que no logramos volver accionable dentro de las compañías. Y hay tres frentes fundamentales en donde vemos esa deuda técnica como un dolor, como una preocupación. La primera de ellas tiene que ver con que si yo tengo aplicaciones que son inestables, aplicaciones que no funcionan bien, pero que más o menos entendiendo qué es lo que tengo que mover cada vez que falla, me permiten seguir teniendo capacidades o atendiendo clientes o operando internamente, ¿para qué cambiarlas? Muchas compañías sienten que no es necesario cambiarlas. Pese a que siguen teniendo problemas, aprenden a normalizar y a convivir con esos problemas operativos que tienen. Y no hay un enemigo más grande a nivel organizacional que convivir con esas fallas, porque se normalizan, terminan volviéndose parte de la cultura de las compañías. En segundo lugar, lo que tiene que ver con seguridad, riesgo y cumplimiento. El miedo a hacer cosas por el miedo a los reguladores, por el miedo a las fallas de seguridad, por el miedo reputacional que se constituye. Porque yo finalmente, una compañía hoy por hoy siente que puede invertir dinero en su tecnología, puede invertir dinero en todas las soluciones que tiene en front, pero le va a costar mucho trabajo y mucho más dinero resolver temas reputacionales que pueden empezar a construir. Entonces prefieren quedarse, dicen, esta aplicación no es buena, o este ambiente no es bueno, o esta práctica cultural no es buena, pero me quedo ahí porque me evita y me limita el hecho de poder llegar a ser expuesto y tener naturalmente compromisos reputacionales, operacionales y hasta técnicos en función de todo esto. Y finalmente, si empezamos a preguntarnos, uno trabajando en esta industria generalmente recuerda los proyectos que son lanzados exitosamente como excepciones. ¿Cuántos de nosotros recordamos cuántas veces tuvimos para tener ese proyecto exitoso, cuántas veces tuvimos que lanzarlo, cuántas veces tuvimos que hacer salidas en falso, cancelar ventanas? Y es que esos fallos en el lanzamiento terminan volviéndose grandes apuestas. Cuando uno dice, vamos a hacer a cambiar una aplicación nativa, a mejorar la experiencia de nuestro cliente, lo entendemos como cuántas frustraciones voy acumulando en el tiempo hasta que puedo llegar a decir, por fin pude tener una salida exitosa. Generalmente recordamos todos esos dolores, todo lo que costó, para al final poder decir tenemos una solución tecnológica implementada. Cuando vemos esto en perspectiva, lo que tiene que ver con aplicaciones que pueden mal funcionar, con todo el componente de seguridad reputacional, de riesgo y cumplimiento, y con esas experiencias que hemos acumulado alrededor de lo que ha sido en nuestras vidas pasadas, nos damos cuenta que hay compañías que siguen pensando que ser digital, que apostarle por la naturaleza de una compañía más grande, que opere mejor, que entienda mejor a sus clientes, que pueda poner al cliente siempre en la mitad para tomar sus decisiones y mejores decisiones, es complejo. Lo entendemos como complejo por eso mismo, porque parece no tener control. Y cuando tomamos compañías compañías que tienen grandes proyectos, dicen, estamos dispuestos a hacer renovaciones profundas en nuestra manera de conectarnos con los clientes, lo que reconocemos en ellas es que tienen una gran visión. Y esa visión siempre tiene que ver con que quieren hacer proyectos a muy largo plazo. Y cuando quieren hacer proyectos a muy largo plazo, lo que hablamos es de tener grandes ejecuciones. Hablamos de grandes olas de transformación, que naturalmente cuando entre más complejidad le sumo a un proceso de transformarme, entre más complejidad tiene el simple hecho de entender qué es lo que mis clientes esperan, necesitan, cómo lo interpreto yo como organización y qué cambios quiero aplicar en mis compañías o en mis productos o en mis servicios para poder acogerme a esas necesidades, es donde empiezo a encontrar que esas grandes ejecuciones terminan siendo grandes revoluciones. Y esas revoluciones grandes no siempre funcionan bien. Otra vez, todos tenemos historias que recordaremos en donde no vemos
Esos grandes hitos de transformación siempre tienen que ser vistos como componentes más pequeños. Hemos visto nosotros a nivel de experiencia incluso compañías a los que les ha tomado años solo levantar los requerimientos funcionales, solo entender qué es lo que el cliente cree que necesita y cómo interpreto yo todo ese valor. Y entonces el alcance de los proyectos es súper ambicioso, lleno de miles de componentes pequeños. Esas grandes ejecuciones no permiten operar en alta frecuencia. ¿Por qué? Porque siempre van a depender de una tarea anterior y una tarea posterior. No existe el paralelismo como una práctica organizacional. Y naturalmente, una de las grandes ventajas y revoluciones que trajo la nube en nuestras compañías es el componente, esto es lo que tiene que ver con la democratización del acceso a la tecnología. Si yo tengo tecnología cada vez más fácil, puedo experimentar, puedo fallar con más frecuencia y esa falla entendida naturalmente como el hecho de tener pequeños experimentos donde pruebo hipótesis funcionales, técnicas, operativas, incluso experiencia de cliente y las puedo volver parte activa de mi producto, de mi servicio, de toda la solución que yo tengo, pues va a ser más fácil naturalmente que yo decida romper grandes proyectos en pequeños hitos y vaya continuamente probando y ejecutando de una manera mucho más eficiente y con eso voy decidiendo cuáles van a ser mis siguientes pasos. Entonces, esas compañías que operan en ese modelo típico de gestión en donde se ejecutan grandes proyectos con alcances gigantescos, son compañías que van acumulando no solo deuda técnica, frustraciones de sus equipos, frustraciones de sus equipos directivos, frustraciones de sus usuarios, de sus clientes, porque no encuentran una solución activa para todos sus retos que no sea a través de grandes proyectos. Y cuando pensamos y vemos en perspectiva cuáles son esas características que tienen esos grandes proyectos con grandes ejecuciones, encontramos que en primer lugar les toma muchísimo tiempo los periodos de planeación. Tenemos nosotros visto incluso que a algunas compañías les toma hasta 4 años levantar los requerimientos. Y el gran problema que tienen estos grandes ciclos de planeación es que se desconectan de la realidad de sus clientes. Cuando pasan 4 años, la necesidad de mis clientes, del mercado y de la misma organización han cambiado. Yo ya no tengo las mismas prioridades. Y lo que estoy acumulando son requisitos que complejizan la parte, aquí lo genuinamente importante y es cómo voy a dar un mejor producto o servicio para mis clientes. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el aumento de alcance. Si estoy aumentando la planeación, si la planeación cada día es un proceso más complejo, yo también voy a empezar a tener retos operativos alrededor de cómo voy a centralizar el alcance, cómo me voy a concentrar en lo fundamental y no sencillamente en todo el espectro funcional, porque entre más alcance hay, entre más espacio tengo para incluir requisitos, más voy a complejizar y más voy a buscar, yo naturalmente pensando en que voy a dar una solución mejor, una solución más profunda, lo que hago es que voy a complejizar lo que ya existe, lo esencial de mis requerimientos. Naturalmente, cuando esto sucede, lo que empiezo a identificar o lo que empiezan a identificar las compañías es que el riesgo empieza a aumentar. Si no tengo claro cuál es el alcance, la parte esencial de lo que mis clientes están pidiendo, y yo voy añadiendo a esto toda la fase de planeación, lo que empiezo es que empiezan a aparecer puntos de riesgo. Un riesgo naturalmente entendido como la no capacidad de entrega. Y esa capacidad de entrega naturalmente lo que tiene que ver es con inversiones de presupuesto, de personas, de la misma gestión operativa que tiene mi organización. Y naturalmente esto teniendo una faceta complicada y lo que tiene que ver es cuando yo me doy cuenta que técnicamente necesito resolver algo, que alguno de mis proyectos necesita resolver algo y que yo no puedo naturalmente ni gestionar el riesgo, ni tener claro el alcance, ni tener una planeación adecuada y lleno toda la capa de gestión, la lleno de procesos manuales. Todo lo que técnicamente fui incapaz de hacer, todo lo que técnicamente fue complejo, todo lo que técnicamente demostró que no tenía el suficiente sustento, termina estando lleno de procesos manuales. Por eso tenemos grandes lanzamientos de sistemas de información complejos, estructurados, grandes olas de transformación que han estado particularmente mediados porque se siguen haciendo procesos manuales en hojas de cálculo, en sistemas desconectados o se procesa una parte en un sistema y otro en otro. Seguramente todo esto les suena común, nos suena usual en la industria, porque lo hemos visto un montón de veces en distintos tipos de proyectos. Pero no podemos perder de perspectiva que esto es lo que nos ata
funcionalmente a esos proyectos en los cuales no vemos transformación. Porque los lanzamientos terminan siendo prácticas heroicas, terminan siendo, ¿usted se acuerda cuántas veces trasnochamos, cuántas veces tuvimos que hacer, cuál fue el esfuerzo de último momento, cuánta gente tuvimos que involucrar para poder cubrir esa necesidad particular que teníamos? Cómo un problema pequeño terminó siendo resuelto con una gran solución que más o menos automatizaba parte de esos procesos, que los otros requerían trabajo a mano. Siempre empezamos a recordar esos proyectos como grandes hitos transformacionales en donde tuvimos permanentemente que dar la milla extra. Y entender que todo esto está vinculado, insisto, no solo a la práctica técnica, no solo a en qué tecnología lo hice o sobre qué lo construí, sino a cómo nosotros podemos conectar este tipo de hechos con nuestras prácticas organizacionales, cómo nuestra compañía estuvo lista para poder dar este proceso de transformación. Cuando vemos todo esto en perspectiva, nos damos cuenta que existen una serie de antipatrones. Estos antipatrones los hemos identificado nosotros al ejecutar, como menciona, más de 2.000 procesos de transformación, en donde vemos que hay una serie de prácticas que las compañías tradicionales buscan repetir, buscan gestionar, que no les permiten ser ágiles, no les permiten reaccionar de una manera distinta a las necesidades de sus clientes, que no les permiten ver las necesidades y entenderlas como el punto de conexión que tienen con sus clientes. Y más bien empiezan a construir alrededor de ellos una serie de modelos que les obligan a seguir operando, a seguir operando de un modelo tradicional. Terminan siendo anclas. Entonces, cuando vemos ese modelo de patrones, cuáles son esos patrones y esos antipatrones, nos damos cuenta que existen prácticas en las cuales tengo que tener esos grandes procesos de transformación y yo lo que debería buscar es operar rápido, entregar releases cada vez más frecuentemente, no tener que tener el 100% de la información para poder tomar decisiones, esperar a que quien está tomando cada una de estas decisiones no sea la persona de más alta paga en las compañías, es como regularmente sucede en muchos de estos ambientes. ¿Quién está tomando las decisiones? Pues esa persona que es la que tiene el nivel más alto de paga, tendrá el nivel más alto de responsabilidad y lo que quieren regularmente es entregarle a esa persona la responsabilidad de decidir para dónde se va a orientar un producto, un servicio, una solución o un reto que tienen a nivel de mercado. Esos antipatrones que son los que vemos a la izquierda están recurrentemente alineados por cómo nosotros entendemos los problemas de nuestros clientes y qué tan conectados estamos con ellos. Y por otro lado, cómo nosotros podemos reaccionar, en donde las decisiones se tienen que tomar de una manera más rápida, donde se prueba y se mide de manera constante, y eso es lo que termina derivando también en cómo voy ejecutando yo mis inversiones. No puedo tener grandes ciclos de inversión, grandes transformaciones, como ya lo mencionamos hace un momento, sino buscar volver esos proyectos más pequeños. Esos proyectos más pequeños me permitan construir a mí y derivar en soluciones que sean cada vez más eficientes y que yo pueda ir ajustando en la medida del tiempo y de las necesidades naturalmente del propio mercado y de mis clientes. No vamos a entrar a cuestionar una u otra. Lo que sí es cierto es que cuando empezamos a analizar cuáles son esas prácticas, esos patrones, también nos aparecen 4 posibles soluciones para salir de ese modelo del antipatrón, para darnos cuenta que procesos, tecnologías como la nube terminan siendo habilitadores de la transformación, pero que también requieren que yo transforme la manera en que mi organización funciona. Y esos cambios sugeridos son los que tienen que ver con lo que regularmente llamamos hoy agilismo, con lo que llamamos DevOps, con lo que llamamos automatización. Y por eso es que para nosotros es importante siempre entender cuál es la situación, dónde están los retos de nuestros clientes y en función de eso plantear posibles soluciones. Hemos identificado entonces que existen 4 posibles soluciones para tramitar esos antipatrones, que esas compañías ellos mismos reconocen que tienen algunos de esos antipatrones dentro de su estructura general, cómo ven ellos que pueden acostumbrarse a gestionarlos, naturalmente buscando esa agilidad o esa conexión con sus clientes que están demandada, o incluso algunas de estas métricas que hoy por hoy tienen tanto impacto en las compañías, el NPS, el time to market. Reconocer todo este tipo de procesos dentro de las compañías, lo que les permiten es estar genuinamente más cerca de sus clientes. Y son estos 4. El primero, romper el monolito. El segundo, invertir en la capacidad de trabajo. El tercero, automatizar la burocracia.
Y el último, construir cosas, no atornillarlas, no asegurarnos de que están ahí genuinamente pegadas. Vamos a ver el primero. ¿Y qué es romper el monolito? Lamentablemente nos encontramos continuamente soluciones tecnológicas que están implementadas en nuestros clientes, generalmente soluciones legadas, que eran grandes aplicaciones. De hecho, eran la descripción de esos ciclos de gran alcance operativo, en donde tenemos componentes, soluciones muy grandes que hacen muchísimas cosas, en donde cada vez que tengo que resolver un problema particular, tengo que desbaratarlo todo, intentar ir hasta la médula para poder solucionar un problema particular o para poder incluir una funcionalidad que no tengo en mi sistema o que no tengo dentro de mis capacidades. Cuando empezamos a romper el monolito hablamos de esos sistemas viejos, esas piedras grandes, insisto, que son complicadas de tocar, que son complicadas de entender, que generalmente el conocimiento alrededor de cómo se hace cada cosa está en determinado tipo de personas, en donde no hay documentación, en donde no hay prácticas que están pues, asociadas al mundo que vivimos hoy por hoy. Cuando hablamos de romper el monolito, hablamos de pasar de compañías, de productos y de soluciones, en donde tenemos esas grandes dimensiones de escala, por unas en donde se puede ejecutar de manera permanente, se puedan romper funcionalmente todas esas necesidades y volverla a pequeños componentes e iterar, ir generando pruebas, ir generando artefactos que me permitan medir además si mi siguiente inversión o mi siguiente dedicación de esfuerzo, de recursos, están orientadas a una necesidad genuina de mis clientes o si sencillamente es una apuesta más que estoy haciendo yo por entender naturalmente, esperar a tener el 100% de la información, esperar a tener todo entendido para poder crear grandes soluciones. Nosotros funcionalmente vemos que las compañías que operan en modelos completamente ágiles, que son compañías de alta frecuencia, lo que han construido alrededor de sus prácticas técnicas es una cultura de experimentación. Esa cultura de experimentación tiene muchísimas facetas, no solo asociadas directamente al tipo de tecnología que usan, sino a cómo organizacionalmente están preparados para no buscar responsables, que no están preparados para continuamente ver quién tuvo la culpa cuando algo falla, sino entender por qué falla y cómo garantizo que esto no falla en el futuro. Entonces, es cambiar de ese paradigma en el cual tengo grandes olas de transformación a olas pequeñas, a procesos pequeños, en donde la experimentación, insisto, resuelve y busca resolver sus problemas de manera transformacional. Y esa práctica para romper ese monolito, esas prácticas en general tienen tres principios fundamentales. El primero de ellos es reducir el tamaño de los entregables. No creer en que voy a tener grandes componentes, grandes soluciones, grandísimos proyectos que voy a tener que entregar y hasta que no estén completamente listos no voy a poder entregárselos, no voy a poder hacer la entrega a mis clientes naturalmente o al mismo mercado. Entender que tener entregables más pequeños me facilita la medición y la medición es un amigo indiscutible del éxito. Si yo puedo medirlo, puedo recomponerlo y puedo continuamente empezar a buscar mecanismos para acelerar su impacto en el mercado, en la industria, en mis clientes, en la satisfacción, en un montón de componentes adicionales. Por otro lado, si yo he podido reducir el tamaño de mis entregables, pues necesito transformar continuamente estas decisiones o estos frentes técnicos en soluciones que sean más afines. Tengo que cambiar la interfaz, tengo que cambiar componentes que son críticos. La transformación hay que entenderla como algo que es repetible en el tiempo y que no necesita y que no exige tener un protocolo demasiado establecido. Transformar sencillamente es ajustarse a las necesidades y rápidamente incursionar y poder aplicar esos cambios. Si tengo entregables más pequeños y la transformación forma parte de mi escena, de mi práctica organizacional, va a ser muy fácil que yo intente transformar y pueda estar recibiendo continuamente feedback, información de mis clientes relevante y yo pueda ir aplicando esos cambios de manera permanente. Y naturalmente, esto tiene como consecuencia entender que no deberíamos construir deuda técnica. Cuando tengo entregables más pequeños, cuando rompo esos grandes sistemas y lo vuelvo sistemas pequeños, puedo maxificar el trabajo que no se ejecutó y encontrar procesos, mecanismos, automatizaciones que me permitan cubrirlo sin necesidad de empezar a arrastrar esa deuda técnica. Como vimos hace un momento, esa deuda técnica en la práctica lo que genera son retos que terminan siendo esos fantasmas que vamos arrastrando pues, para poder construir sistemas que sean cada vez más ágiles y veloces. Entonces, romper el monolito tiene una serie de principios, pero también tiene una serie de beneficios
cuando aplicamos esto. Naturalmente, la entrega de valor es permanente y no podemos olvidar que estamos en esa economía de velocidad. La entrega de valor debería ser un valor, componente que permanezca en las organizaciones. Siempre tengo que estar pensando qué tanto valor genera esto. Si yo estoy entregando continuamente, aumento la velocidad de mis releases, estoy entregando productos que se pueden transformar más rápidamente, pues estoy dándole más valor a la industria, al mercado y a mis clientes. Y esto naturalmente tiene como segunda consecuencia que el área de impacto minimiza el riesgo. Como estoy generando productos que estoy midiendo, componentes que estoy midiendo en frecuencia, en velocidad, en impacto, encontrar fallas y resolverlas es cada vez más fácil, porque no tengo que esperar a grandes procesos de descubrimiento en donde incluso resolver esas fallas me significa casi que desbaratar todo y volver a comenzar, sino que aquí fácilmente puedo identificar dónde está el problema, dónde está el reto e intentar atacarlo de manera eficiente y veloz. Y finalmente, también me permite entender mi modelo de inversiones. Ya no tengo que hacer grandes inversiones de capital, grandísimas inversiones de capital, en donde permanentemente estoy dándome cuenta que no me ajusto el presupuesto, sino que en la medida en que yo esté haciendo entregas más veloces, continuas, que permitan transformar y encontrar naturalmente las oportunidades de mejora que tiene cada uno de estos frentes, lo que yo voy buscando es cómo voy gestionando mi siguiente inversión. Va a ser mucho más fácil que yo tenga claridad de dónde tengo que invertir, cómo tengo que invertir y cuándo tengo que invertir, en pequeños ciclos. Entonces, no es solo pensar en que técnicamente los áreas de tecnología y de desarrollo son las que tienen que tomar este tipo de consideraciones dentro de su manera de trabajar, sino que esto toca organizacionalmente a la compañía de manera transversal. Me permite operar distinto, gestionar distinto, conectarme con mis clientes de una manera distinta e invertir y medir de una manera distinta. Todo esto pues, parece algo romántico, pensar en cómo voy a romper esos grandes servicios, esas grandes aplicaciones que yo tengo construidas, pues porque no parece haber un principio, no parece haber un comienzo y un fin. Y pues como regularmente se dice, los elefantes se comen a pedazos. Tenemos que entender que estas grandes aplicaciones, siempre cuando tengo miles de millones de líneas de código, lo que vamos a encontrar es que siempre encontramos un componente que es desacoplable. Desacoplar, desencajar, desconectar, forma parte de una de esas prácticas de romper el monolito. Entender clientes como Yelp para nosotros han podido encontrar que tener bloques funcionales con millones de líneas de código pueden ser fácilmente atribuibles en subconjuntos, en componentes más pequeños, que a su vez van teniendo una vida propia en la manera en que ellos se interconectan. Todos estos componentes, entendidos como un todo, al romperse, al desacoplarse, permiten generar administrabilidad a un nivel granular que difícilmente vamos a encontrar en soluciones grandes. Como ya hemos visto, no tenemos que tener esos grandes hitos de transformación. Creo que está claro que romper el monolito, ese fantasma, esa entidad que tenemos ahí, generalmente ofrece más ventajas que retos, no dejando de tener una cantidad de componentes técnicos, de formación y naturalmente incluso hasta de documentación en su haber. No podemos olvidarlo. Pero cuando vemos todo esto en perspectiva, también tenemos que pensar quién lo hace, quién va a hacer todo esto. Y aquí es donde aparece el segundo componente a nivel de práctica, invertir en la fuerza laboral. No se nos puede olvidar que todo esto lo tiene que ejecutar alguien y que culturalmente esa fuerza laboral está atada a una serie de proyectos como regularmente los hemos visto, en donde tenemos grandes hitos de transformación, grandes procesos de certificación, grandes procesos de compliance, y las personas están acostumbradas a pensar incluso que sus prácticas organizacionales a nivel de estructura tienen que ver con cubrir estos proyectos en certificarse en estructura de proyectos, certificarse en prácticas de desarrollo de software, certificarse en gestión de las fallas y las carencias. Cuando vemos todo esto en perspectiva, nos damos cuenta que lo que realmente necesitan nuestros colaboradores es estar más cerca de los problemas, es estar más cerca de las necesidades, es estar más cerca de lo que los clientes están demandando. Y entender que hay muchas prácticas que yo tengo que acelerar. Cuando yo acerco esto, estas prácticas permiten que mis clientes, mis colaboradores, entiendan más, se compenetren en relaciones que construyen de manera permanente y son afines con romper el monolito. Entonces, tenemos tecnologías, tenemos proyectos, eso pasa todos los días.
Pero si no somos capaces de invertir en la fuerza laboral, si no somos capaces de entender que la manera de hacer las cosas también importa en el resultado, pues difícilmente vamos a poder pasar de ese modelo típico de grandes proyectos con ciclos lentos de certificación, de homologación, donde la gente lo que necesita es entender cuál es mi rol activo en el proceso, cómo le doy más valor a nuestros clientes, cómo construyo de una manera mucho más ágil. Y es que agilidad, Scrum, Agile, todo este tipo de términos como prácticas culturales, pues no sirven de nada si no se ejecutan de manera permanente. Y naturalmente también entender que no podemos instrumentalizarlos, no podemos cambiar el modelo típico de la burocracia organizacional por cambiarle el nombre, decir que ahora tenemos un proyecto distinto, que tiene un scope distinto, sin perder de perspectiva que aquí lo que genuinamente importa es cómo organizo yo esos equipos. Entonces tenemos que entender que esa organización tiene una serie de principios, de nuevo, hay 3 principios fundamentales en poder fortalecer esa fuerza laboral. El primero de ellos tiene que ver con tener el equipo que necesito. Es continuo y ahora con toda esta crisis de talento que estamos viendo en el mundo, pensar en que hay que salir a contratar más recursos que tengan una skill A, B o C. Siempre va a ser más fácil reentrenar ese recurso. Siempre va a ser más fácil, ya esa persona está dentro, intentar generar las capacidades que yo necesito organizacionalmente, porque esa persona me va a dar doble valor, no solo ya la tengo adentro, su tiempo de respuesta y su time to market va a ser mucho más veloz, sino que además me va a empezar a dar valor en la dimensión en la que yo espero en función de las necesidades del mismo mercado. Entonces, entender que el primero de estos conceptos es como principio es que ya tenemos el equipo que necesitamos. En segundo lugar, ejecutar lo que se construye. Seguramente todos hemos escuchado hablar de DevOps. Y DevOps tiene quizá una de las características más importantes es entender que aquella persona que ejecuta y que hace las cosas se vuelve dueño, se vuelve propietario de ese componente. Entonces, no es esperar, es dejar de decir esto ya no es mi culpa, mi responsabilidad llega hasta acá, de aquí en adelante alguien más lo tiene que resolver. Esa capacidad de poder construir alrededor de las soluciones y de crear valor a punta de lo que se construye es lo que termina dinamizando la relación con nuestros clientes. Y finalmente, realinear todo lo que tiene que ver con el valor del cliente. Nunca perder de perspectiva qué es lo que el cliente quiere, espera, necesita y cómo puedo yo a través de mis colaboradores seguir dando valor de manera permanente, documentando, generando acciones fáciles, moviendo todo lo que tiene que ver alrededor de la experiencia. ¿Qué beneficios puede traer esto? Sin duda un montón. Lo primero de ello es que me permite estar a mí, entender que el cambio es constante y que la manera en que yo abrace ese cambio y que yo aplique ese cambio dentro de mi cultura organizacional me va a generar una manera mucho más veloz de reaccionar en función de lo que el mercado demanda. En segundo lugar, reducir todo lo que tiene que ver con la deuda técnica. Como mencionamos hace un momento, esa deuda técnica es un lastre. Si mi personal está listo, si mi gente está lista, si está preparada para entender esas necesidades y volver las soluciones, va a ser más complicado que empecemos a arrastrar soluciones que no pudieron ser implementadas o desarrolladas en el tiempo. Y finalmente, poner mi organización más cerca del cliente. Como mencioné hace un momento, es muy difícil cuando tengo interlocutores en el camino que no me dejan ver a mí una orientación natural de lo que realmente mis clientes esperan. Yo necesito tener a mi gente cerca de los colaboradores, tener a mi gente cerca de mis clientes y de que lo que los clientes están pidiendo naturalmente se pueda poner en consideración cada vez que se va a ejecutar cualquier tipo de lanzamiento de release. Entonces, en resumen, tengo que cambiar la manera en que ejecuto esos proyectos. Tengo que empezar a dejar de tener equipos grandes, complejos, en donde cada vez que quiero hacer grandes transformaciones me tengo que tener grandísimos equipos y pasar más bien a modelos en donde los equipos sean autosuficientes, equipos donde se promueva la autonomía, equipos donde se promueva la toma de decisiones concertada, transversal, no solo direccionada por lo que la persona de más alta paga dice. Esa orientación de proyecto, de lo que regularmente teníamos típico en un modelo de gestión de proyecto, tiene que evolucionar a un modelo de gestión a producto, donde lo que se generan son capacidades y esas capacidades se gobiernan por equipos pequeños y esas capacidades tienen modelos descentralizados en donde ser ágil es la prioridad, en donde entender naturalmente que cada componente que se construye amparado en todas las soluciones técnicas que puede haber en el camino, DevOps y cosas similares, lo que hacen es que permiten acercar las necesidades con artefactos que nuestros clientes puedan ver permanentemente.
Entonces, esa estructura, cambiar de ese enfoque típico de proyecto a producto, quizás es uno de los temas más retadores que tienen las organizaciones, pero no deja de dar resultados. Todas esas compañías que están dando pasos en ese sentido no dejan de dar resultados. Incluso nosotros en Amazon, como parte de nuestra cultura organizacional, operamos en equipos de pizzas que nosotros llamamos equipos de Two Pizza Teams, equipos que pueden ser alimentados con 2 pizzas, equipos de entre 8 y 10 personas. Esos equipos tienen una capacidad limitada de ejecución respecto al tamaño que tienen, no al resultado. Son equipos pequeños en donde están descentralizados, son transversales, en donde se pueden fácilmente tomar esas decisiones. Las compañías que operan en ese modelo pequeño generalmente encuentran ventajas operativas respecto a las compañías que tienen esos grandes ciclos de personas. Entonces, no podemos, insisto, dejar que ver que el modelo de gestión y entrenamiento de mis recursos también cambió. Tenemos el caso, por ejemplo, del Banco Nacional de Australia, en donde ellos en 2017 solo tenían 7 personas certificadas en AWS y tenían muchísimos retos alrededor de cómo fluir en ese modelo de construcción de la nube. La nube me ofrece me acerca a un montón de tecnología, me acerca a soluciones prescritas, pero ¿cómo hacer para poder aprovechar esto y volverlo artefactos que genuinamente resuelvan los retos de nuestros clientes? Entender que el reentrenamiento de la compañía realmente resuelve problemas, realmente genera soluciones y permite cambiar la mentalidad de los colaboradores, es lo que termina construyendo son artefactos cada vez más veloces, se termina aprovechando la tecnología de una manera completamente distinta, se deja de pensar que todas las capacidades que tiene que construirse tienen que ser compradas, incorporadas, sino que se empieza a fomentar esa cultura de ser un constructor, un builder. Esas compañías empiezan a tener una mentalidad distinta respecto al mercado, a las necesidades y a la misma manera de entender la necesidad del cliente interno, que en este momento es el colaborador. Una organización que es capaz de pasar de tener pocos recursos certificados en una tecnología, a tener muchísima gente certificada y lista para cogerse este tipo de prácticas, es una compañía que termina siendo más ágil. Ya no necesitan salir y buscar capacidades fuera de la organización para poder resolver los retos que tienen todos los días. Ese reentrenamiento es una necesidad, es el equipo que yo tengo, cómo lo fortalezco, en lugar de salir a buscar al mercado a ver a quién me puedo traer de manera permanente, porque pensar en que todas las soluciones las va a encontrar afuera va a ser muy complejo. Cuando vamos al tercero, tiene que ver con quizá uno de los elementos más difíciles de todo este proceso y es automatizar la burocracia. Si algún tipo de acción, algún tipo de proceso, yo lo tengo que ejecutar más de 2 veces, debería ser automatizable. Y es que la burocracia lo que termina suponiendo son procesos complejos, procesos de aprobación, de autorización, que si bien en algunos casos son necesarios, también lo que terminan haciendo es que para todo tipo de proceso de práctica existan puntos de chequeo, que no existan modelos en los cuales se pueda autogobernar la compañía a través de herramientas, de procesos. Y de entender naturalmente que nosotros somos los dueños de ese tipo de procesos. Y es entender que uno debería comenzar un proceso ya casi con la perspectiva de cómo lo voy a terminar, dónde termina, cuándo termina y cuáles son las necesidades. Y no esperar a que tengamos grandes ciclos de aprobación para poder tomar decisiones que comprometen las necesidades de la compañía. ¿Qué tal si una organización antes de la pandemia hubiera decidido que tener un portal de autoservicio iba a suceder el año siguiente o el mes siguiente y no hubiera preparado ninguna de sus inversiones, ni a su gente, ni en general sus capacidades para poder construir esto? Naturalmente son compañías que seguramente terminaron extintas o fusionadas o en complicaciones operativas muy, muy, muy retadoras. Y era entender que esa burocracia y esos procesos necesitan ser acortados y la tecnología es muy afable, es afina a este tipo de retos. La automatización es quizá una de las conclusiones más grandes que tenemos de todo lo que ha sido la tecnología hasta el día de hoy. ¿Cómo hacemos las cosas que antes eran complejas, repetibles, fáciles? ¿Cómo volvemos todo esto procesos que son fácilmente entregables en las compañías? Entonces, pasamos de un modelo típico en donde esa burocracia me gobernaba a mí, en donde yo me empiezo a escoger qué parte o qué faceta de la burocracia tengo dentro de mi espectro. ¿Qué principios encontramos acá? Naturalmente, reemplazar la toma de decisiones centralizadas, buscando naturalmente siempre poner soluciones tecnológicas en el medio que resuelvan los procesos. En segundo lugar, estandarizar los bloques de construcción, buscar reutilizar, reusar,
conocimiento, artefactos, tecnología, software. El reuso casi no se promueve en las compañías y entender que los procesos son reusables y que reusar procesos, herramientas, documentos, procesos, lo que me genera a mí es un abordaje digital mucho más corto, facilita los procesos de las compañías y finalmente terminar significa liberar. Entender que cuando yo ya estoy disponiendo, entregando un valor, entregándole valor a mis clientes, entregándole valor a mi cliente interno, lo que estoy diciendo es, en este proceso ya se puede empezar a usar. No necesito procesos complicados para escoger si lo voy a empezar a usar o no. Todo esto en perspectiva, lo que nos entrega a nosotros es que hay muchísimas tecnologías que pueden llegar a ayudar a hacer esto, pero parten de una idea fundamental y es entender que la burocracia me hace lento, que la burocracia tiene unos retos operativos que son muy difíciles de gestionar. Y cuando vemos todo esto, ¿para qué? ¿Por qué automatizar la burocracia tiene beneficios? Entendemos primero que los equipos entienden que tienen sus propias líneas de tiempo como primer beneficio, que ellos gobiernan la responsabilidad de la gestión que tienen en su diario vivir. Y cuando ellos gobiernan sus líneas de tiempo, naturalmente, los tiempos de respuesta son mucho más cortos. Y eso naturalmente hacen que la burocracia, que si bien en algunos puntos es necesaria para determinados tipos de flujos, pues agiliza, la hacemos expedita, entregamos maneras de decir, oiga, si necesitamos aprobar, necesitamos gestionar esto de una manera u otra, tengo procesos que me permiten controlar todo el tiempo en qué va el proceso, en dónde está, y no que el proceso nos gobierne a nosotros. Cuando vemos esto en perspectiva, vemos que una compañía que automatiza su burocracia, que naturalmente esto es automatizar procesos manuales, tiene una tasa hasta 5 veces menor en la frecuencia de sus fallas. O que tienen su capacidad para entregas es 440 veces superior a la que regularmente tenían. O que tienen 46 veces despliegues más frecuentes. Y esto tiene que ver, tener despliegues más frecuentes, tiene que ver directamente con la capacidad, naturalmente, de ajustarme a los requisitos de mis clientes. Y finalmente, el 44% más de tiempo dedicado a funcionalidades nuevas, a incorporar nuevas características y no regularmente a quedarme donde siempre hemos estado, donde las compañías sienten que tienen cierto nivel de comodidad. Cuando revisamos esto, también aparece la pregunta, bueno, ¿y la seguridad? Bueno, y esa seguridad y los temas de cumplimiento, entender que la seguridad también es automatizable, que yo puedo poner controles automatizables que me aseguran que no tenga que estar continuamente haciendo procesos complejos de auditoría, sino que las herramientas en la medida que se van desplegando, ellas automáticamente puedan surtir determinado tipo de flujos y esos flujos automatizables lo que me entregan a mí es valor, me entregan la posibilidad de entender cómo puedo yo fácilmente asegurar que mis herramientas sean resilientes y que yo solo me concentre en esas soluciones o en esos componentes particulares en donde la tecnología por sí misma no resuelve el reto. ¿Cómo poder hacerlo? Hay muchísimos de la seguridad, las prácticas de seguridad automatizadas generalmente son afines a soluciones en nube. Es indefectible pensar que la seguridad como código, o esos controles de seguridad como código, es mucho más fácil son más fáciles de desplegar cuando tengo toda la infraestructura vista como un espectro de código. Naturalmente, clientes nuestros como Verizon han implementado soluciones complejas que les permitan tener esa auditoría de manera permanente y constante y con los que han construido procesos de seguridad que les permiten mejorar e igualar la velocidad que ellos pensaban que iban a tener en su estado deseado. Es decir, el día que yo sea rápido, el día que yo sea ágil, las aplicaciones se van a auditar de manera automática y yo solo voy a tener que ver los informes. Pues esos controles ya se pueden implementar, ya se pueden desplegar desde los escenarios desde los escenarios de diseño, automatización y entrega hasta los escenarios de pruebas. Todos esos procesos son automatizables y el valor que le entregan a las compañías es enorme. ¿Por qué? Porque reducen la gestión manual de temas que son repetibles en donde es usual encontrar fallas, que se incorporen fallas por acción o por omisión. Y finalmente, construir las cosas y no atornillarlas, no ponerlas en piedra. Porque es muy complejo pensar que yo voy a construir grandes sistemas que van a ser, otra vez, monolitos que van a ser, que nunca los voy a tocar. Y es que la falla es una constante. Las fallas son un hecho. No podemos reducir, no podemos dirimir el hecho o asegurar que algo no va a fallar. Lo que podemos hacer es asegurarnos que falle con menos frecuencia. Y esa manera de entender que las fallas son una constante y que todo va a acabar fallando con el tiempo, lo que terminan derivando es que yo debería poder estar más listo para que el impacto de esas fallas, cuando tengo ciclos más cortos de entrega,
pues son mucho más pequeños. Yo incluso puedo controlar el impacto que tienen las fallas. De otra manera, lo que terminaría haciendo es construyendo grandes sistemas que cuando fallan, pues se caen de manera rotunda y categórica. ¿Y qué principios alrededor de ese modelo de construir las cosas y no de atornillarlas? El primero de ellos es el experimento. Creo que ya lo hemos visto a lo largo de esta sesión, entender la importancia de la experimentación y de experimentar con un enfoque distinto, y es experimentar buscando las fallas. Experimentar a nivel de prácticas técnicas, lo que hoy por hoy se llama ingeniería del caos, es poder pensar en qué pasaría, que hagamos un simulacro de mi infraestructura tecnológica. ¿Qué pasa si falla mi sistema productivo? Bueno, intentemos incorporar pequeñas fallas en mis herramientas que fácilmente me permitan ver qué pasa cuando falla esto, qué pasa cuando fallo esto y cómo aplico mejoras que le permitan al sistema autogestionar esos procesos de falla. Hoy por hoy son una práctica técnica gigantesca. Uno pensaría que esto sucede en escenarios muy pequeños, pero hoy por hoy hay compañías que se lo toman tan en serio que tienen equipos dedicados solo a hacer ingeniería del caos. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la conformidad de seguridad. Entender que si yo tengo estas prácticas de seguridad automatizadas, tengo eso haciendo parte activa de mis productos, va a ser más fácil que yo continuamente esté acogido a esas prácticas técnicas y no que tenga que estar haciendo complejos procesos de auditoría para entender si realmente todos esos componentes que estoy incorporando en mis herramientas realmente son seguros o me exponen a algún tipo de riesgo. Y finalmente, pues hay que hacer la seguridad y la confiabilidad parte del trabajo de todo el mundo. No hay un equipo de seguridad aislado que sea el responsable de la seguridad de los productos o de los servicios. Todos somos responsables de la capa de seguridad de nuestros servicios. Entonces, cuando vemos los beneficios que puede traer esto rápidamente, lo primero es ser resiliente. Resiliente es estar preparado para la siguiente iteración, y en la siguiente iteración reconocer que las cosas pueden fallar y cómo levanto, cómo estoy dispuesto yo para hacer mis soluciones permanentemente disponibles. En segundo lugar, entender que lo desacoplable, lo que yo puedo desacoplar es fácil. Lo que yo tengo altamente acoplado, lo que tengo como un monolito, es complicado de gestionar y siempre va a ser complicado de operar. Y finalmente, entender también que la construcción requiere un proceso de gestión de una cultura de seguridad. Entender que todo necesita o requiere que siempre pensemos cómo incorporo controles de seguridad, cómo le aseguro a mis clientes que la información que están poniendo en mi infraestructura está debidamente resguardada. No pensando únicamente desde el punto de vista de la gestión técnica del proceso de aseguramiento, también pensando naturalmente en el tema reputacional con mis clientes, cómo les doy la tranquilidad de que lo que están haciendo conmigo es sostenible en el tiempo. Entonces, todas estas compañías lo que hacen es que piensan que la resiliencia es culpa de un tercero. Alguien más se va a encargar de la resiliencia. Mi operador de la nube, mi operador de servicios, el equipo de desarrollo. Genuinamente la resiliencia, cuando entendemos cómo funciona esto, cómo hacemos esos planes para sobrevivir pensando en desastres, pues hoy por hoy ya tenemos soluciones, como lo mencioné hace un momento, asociados a ingeniería del caos. Y esta es una definición que me encanta. Pensar que la ingeniería del caos es la disciplina de experimentar en un sistema distribuido con el fin de crear confianza en la capacidad del sistema para soportar condiciones turbulentas en producción. Es un simulacro. Es incorporar pequeñas fallas y ver cuál es el impacto de esas pequeñas fallas, que el día que genuinamente se materializan, yo ya las tenga consideradas dentro de mis escenarios. Y todo esto lo que termina construyendo es una serie de componentes que me guían para experimentar, para generar confianza y siempre teniendo en perspectiva la capacidad nuestra para soportar condiciones turbulentas. Esa turbulencia entendida como retos operativos, fallas, caídas, indisponibilidades, lo que sea. Volver esto una práctica, incorporar estos simulacros, incorporar estas condiciones dentro de mis escenarios de pruebas y ver cómo reaccionan las aplicaciones. Entonces, experimentar para asegurar que se mitiga el impacto de una falla a través de pequeñas pruebas. Esto hay compañías que, insisto, le han apostado un montón y que se han dado cuenta que esto lo que genera es no reduce al 100 el fallo, sino que alarga el ciclo que hay entre una falla y la otra. Cuando todo esto, y ya para concluir, vemos que el cumplimiento y todas las prácticas de aseguramiento, cuando tenemos seguridad como código, cuando hay una cultura de seguridad, cuando tengo componentes pequeños, cuando esos componentes pequeños a su vez forman parte, están entendidos dentro de un contexto de aseguramiento y de cultura de la información, lo que nos permiten fácilmente es entender que la alta frecuencia es una manera de transformación continua.
Y aquí es donde se conecta todo. Entender que operar de una manera de alta frecuencia y no por grandes ciclos de desarrollo es la manera más fácil de acercar la famosa transformación digital y esta transformación organizacional y esa innovación en mi compañía, en la organización en la que yo formo parte. La alta frecuencia es la manera de entender que el mundo funciona de manera distinta y que todos esos cambios son cambios que está demandando la industria y demandando mis clientes. Entonces, ¿qué necesito tener yo para entender esa alta frecuencia como parte de mis soluciones? Y con esto concluyo. En primer lugar, entender que el entrenamiento en nube es indispensable. La nube es como solución, como práctica sugerida, es una tecnología que no solo empodera, sino que transforma a las compañías, porque les da herramientas que ya están listas, en donde los tiempos y los planos regulares de adopción son mucho más cortos. En segundo lugar, la idea de que solo puedo construir o solo puedo comprar, también se crea aquí un modelo interesante en donde yo puedo comprar determinado tipo de soluciones, pero también puedo construir porque tengo capacidades propias. Y eso me permite también entender cómo funciona el mundo. No solo dependo de un proveedor, no solo dependo de mis capacidades propias, sino que puedo poner a coexistir todo dentro de un marco común. Y en tercer lugar, naturalmente, acortar los ciclos de aprobación. Si automatizo la burocracia, si tengo claro qué impacta mi negocio, tengo procesos en donde entiendo cómo puedo resolver retos de una manera mucho más ágil y veloz en función de las mismas necesidades que tengo. Entonces, la alta frecuencia entendida como un proceso simple que acerca la transformación digital, lo que termina generando es una práctica de aprendizaje continuo si soy capaz de hacerlo. Me permite rediseñar rápidamente y simplificar las cosas, hacer mis sistemas, mi gestión y mis procesos simples. Y naturalmente tener tiempos de iteración que estén tendiendo a cero, porque están automatizados, porque toda esa burocracia en contexto está automatizada. Nosotros como Amazon Web Services tenemos cursos, certificaciones, herramientas que permiten entender todo esto, pero parten de un hecho fundamental. No podemos olvidar que la compañía, las organizaciones, tienen que transformar su manera de pensar, tienen que dejar ese modelo de grandes ciclos y de grandes transformaciones y volverlo transformaciones más pequeñas, ciclos más cortos, invertir en su cultura, invertir en su manera de hacer las cosas, con los cuales fácilmente van a poder encontrar soluciones en nuestra realidad técnica que seguramente van a poder complementar de manera perfecta las soluciones tecnológicas que están implementando. Muchísimas gracias por su tiempo, por la disposición. Sigan por favor disfrutando del Cluster Summit 2022.